¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cultural Conversa, este podcast de Cultural Radio Noticias que se emite los lunes a partir de las 6 de la tarde. Las entrevistas a personajes, empresarios, jóvenes emprendedores, todos aquellos que tienen algo que contar, alguna historia que decir. Y el día de hoy estamos con un reconocido escritor, Charly Becerra Romero. Él lo dice, más me conocen como Charly, llámame Charly más que Castro. Carlos, ¿cómo estás, Charly? Buenos días. Hola, Wilson, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, ¿Charly o Castro? ¿Cómo? Charly. Charly. Ese es el nombre que te caracteriza más, ¿no? Sí, claro, en papeles yo soy Carlos, como mi papá, como mi abuelo. ¿Tu papá es abogado? Sí, mi papá es abogado, Carlos Becerra, el doctor Carlos Becerra, sí. Sí, claro, lo conocemos en las batallas legales, ¿no? Sí. ¿Cómo nace ese bicho por escribir sobre temas, sobre todo de seguridad, complicados, y otros incluso de narcotráfico, ¿no? Claro, yo diría que los temas que yo voy tocando en mis obras ya es, digamos, ocurre después de que yo tomo la decisión de dedicarme a escribir, ¿no? Y también tiene que ver mucho con mi padre, de hecho, o sea, yo soy un lector porque mi papá es un gran lector. De niño nosotros quizás no teníamos grandes lujos, pero tuve la fortuna de que dentro de mi casa los libros no se consideraran un lujo, ¿no? Entonces, a pesar de que podía haber mucha necesidad, he crecido rodeado de libros. Entonces, él fue quien me inculcó el amor a la lectura. Y claro, eventualmente uno, cuando se vuelve un lector, no deja de tener la inquietud de quizá escribir en algún momento, ¿no? Ahora yo, hasta que tenía 19 años, siempre pensé que los escritores eran seres de otro planeta, ¿no? Claro. O sea, yo no me consideraba en la capacidad de poder dedicarme a escribir. O sea, pensaba que no tenía lo que se necesitaba, ¿no? O sea, los escritores para mí eran gente muy brillante, ¿no? Iluminados realmente, y nunca pensé que yo podría dedicarme a escribir. O sea, ¿lo veías un poco distante eso? Sí, por supuesto. Es que había crecido con una reverencia muy grande hacia los libros y a quienes eran capaces de escribirlos, ¿no? Hasta que tenía 19 años. Yo estudiaba en Lima, mi familia vivía acá en Trujillo todavía, y así que yo me iba a estudiar a Lima. De modo que esa etapa de mi vida ha sido un poco solitaria, ¿no? Porque yo vivía solo, me iba a mis clases, regresaba a mi cuarto, en fin. ¿Tú naciste en Lima? Nací en Lima, pero por un tema circunstancial, porque toda mi familia es de Trujillo, entonces... ¿Has estudiado en Trujillo tú? Sí. O sea, nací en Lima, estuve los primeros años de mi vida y luego volví aquí a Trujillo, ¿no? Entonces, bueno, estaba ahí un día en mi cuarto, a punto de salir a mis clases, y me dio el impulso de, en principio, no ir a mis clases y querer escribir algo. Era la primera vez en mi vida que yo decía, digamos, de manera consciente, quiero escribir algo, exactamente. ¿Y sobre qué escribiste? ¿Te acuerdas? Era un cuento, todavía lo tengo ahí porque le tengo mucho cariño. ¿Cuentos sobre qué? Era un cuento sobre un muchacho. Mira, otra vez, creo que la relación con mi padre me ha marcado a un nivel realmente profundo, ¿no? Algunas personas que han leído mis libros, a pesar de que son sobre criminalidad y delincuencia, inseguridad, siempre ven ahí la relación padre-hijo, ¿no? Pero bueno, y este primer cuento era sobre eso, o sea, abordaba la relación conflictiva entre un muchacho y su padre, ¿no? Pero bueno, ocurrió que decidí no ir a clases ese día, me fui a un café a escribir, estuve 6 horas escribiendo, 7 horas. Y al final de esas 7 horas acabé con algo que a mí me parecía que era un cuento, ¿no? Aun cuando no tenía la certeza de que lo fuera. Entonces, recuerdo que ese fin de semana yo regresé a Trujillo y había impreso el cuento y se lo entregué a mi papá y le dije, oye, a ver qué piensas, ¿no? A ver, mira, una opinión, ¿no? Claro. Entonces, recuerdo que eso fue el sábado en la mañana porque yo venía el sábado domingo y el domingo en la noche me regresaba a Lima, ¿no? Y el domingo en la noche, antes de ir a la agencia para subirme a mi bus, que me iba a llevar de regreso a Lima, le dije, oye, papá, ¿y qué piensas, no, de lo que te entregué? No sé si pudiste darle una mirada. Y lo único que él hizo fue hacerme una pregunta que lo cambió todo para mí, ¿no? Lo único que hizo fue preguntarme, oye, ¿no has pensado en ser escritor? Y esa única pregunta para mí es como que desbloqueó algo en mi cabeza, ¿no?
Y a partir de ese día, del lunes, el lunes que era el día siguiente, ¿no? Ya no he dejado de escribir hasta ahora, ¿no? Entonces, creo que para mí, la sola pregunta que me hizo mi padre abrió una posibilidad de tener una carrera en la literatura, ¿no? ¿Cuántas horas escribes, por ejemplo, en un día? Cuando empiezas un libro y te concentras, te metes un objetivo de terminar, unas fechas, ¿cuántas horas estás metido en una biblioteca, por ejemplo? Bueno, yo tengo la fortuna de dedicarme ya íntegramente a la escritura, ¿no? Mi rutina diaria es básicamente me despierto, alisto a mis hijas para que se vayan al colegio, preparo las loncheras, los desayunos, mi esposa también sale a su oficina, y ya para las 9 de la mañana, después que he paseado a mi perrita a que haga lo que tiene que hacer, ya regreso a mi escritorio y me siento a escribir, ¿no? Y puedo estar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, más o menos, ¿no? Que es cuando regresan mis hijas y mi esposa, ¿no? Entonces, sí, es una rutina de todos los días, de lunes a viernes, básicamente, y me ayuda a tener la obra que tengo, ¿no? Yo este año, por ejemplo, he publicado 2 libros y he salido en una antología, entonces, y el próximo año probablemente sean por lo menos 2 libros más. Esa constancia y ese ritmo me permite, pues, terminar libros no en un año, en 2 años, ¿no? Sino terminarlos en meses. Bueno, los temas, tú mismo me has comentado, giran sobre la inseguridad, el crimen. Y hay un tema, por ejemplo, que en mayo del 2022, mientras presentas un libro, el Gringallo, se acercan aparentemente familiares del Gringallo o cercanos, bueno, para un poco reclamarte. ¿Qué es lo que realmente pasó? Eran abogadas, eran 2 abogadas enviadas por la familia de él, ¿no? Claro, yo recuerdo haber tenido esa presentación en el mall, era creo que la segunda presentación. 24 de mayo del 2022 exactamente tú publicaste en el Facebook, ¿no? Sí. ¿Ese día sucedió eso? No, eso fue el día siguiente. Ya. O sea, yo publiqué el día siguiente porque había gente que había ido a la presentación y que me preguntaba mucho sobre lo que había pasado, porque la verdad fue una cosa que involucró de alguna forma a quienes estaban en la presentación, ¿no? O sea, te preguntaron, ¿pero sentiste cierta amenaza en ese momento? ¿O una especie de presión? Mira, en principio no. O sea, me sorprendió un poco, la verdad, porque yo era consciente que había tomado todas las medidas posibles para que el libro no fuera sujeto a alguna denuncia, ¿no? En fin, recuerdo que por aquella época había salido el libro de Christopher Acosta, Plata como cancha, y que ya la noticia de esa denuncia era grande, ¿no? Y creo que incluso ya se estaba por fallar a favor de César Acuña, en fin. Entonces yo imagino que la familia de Gringallo habrá pensado, oye, ya hay un libro sobre Gringallo, entonces vamos a hacernos millonarios con este libro. Un precedente para... Exactamente. Yeah. Entonces estas chicas, digamos, con mejor intención que recursos, llegaron a la presentación, inmediatamente quisieron hablar conmigo, yo todavía no había llegado todavía, se estaba preparando todavía la mesa. Entonces, ya cuando llegué, ya fue muy tarde para que ellas me pudieran abordar. Llegué, me senté, tuve la presentación, hablamos del libro, tal, no sé cuánto, todo muy bien. Y en la ronda de preguntas, ellas fueron las primeras en pedir la palabra, ¿no? Una de ellas, que se había sentado justo delante mío, así, a 2 metros de mí, ¿no? Y que había estado filmándome toda la presentación, todo lo que yo dije. Con celular. Exactamente. Y bueno, y agarró, y la primera pregunta que hizo fue, pero a ver, ¿usted ha hablado con el autor de este libro? Yo le dije, bueno, no sé si ha hablado, pero de que lo conozco porque yo soy el autor de ese libro. Entonces imagínate, en ese momento, claro, lo que habrán pensado es referirse al personaje. Ahora, y yo le dije, ahora, si tú te refieres al personaje de este libro, que es Gringallo, sí, por supuesto que he hablado, y de hecho la conversación que yo tengo con él está en las primeras páginas del libro. O sea, tú llegaste a hablar con Gringallo. Por supuesto. Lo entrevistaste. Exactamente. ¿En Trujillo? En Trujillo. Recuerdo que ocurrió al día siguiente de la última captura, que fue quizá en 2019, 18, no recuerdo exactamente. Pero cuando tú hablas con él, él todavía no tenía ninguna requisitoria, estaba buscado. No, por supuesto, claro. Él, o sea, requisitoria en curso no tenía, pero de que había sido capturado. Ya era sindicado. Por supuesto, ya sabíamos quién era Gringallo, ¿no? Ha sido la última vez que lo capturaron con un galil, una especie de escopeta militar. ¿Y qué te pareció el Gringallo? Bueno, los criminales tienen sangre fría, ¿no? ¿Y cómo lo viste? Psicológicamente, ¿qué percepción tenías de él? Bueno, recuerdo que me sorprendieron 2 cosas.
cuando yo entré a conversar con él, ¿no? En principio, lo alto que era, o sea, yo no soy una persona de baja estatura, pero él era más alto que yo. Entonces, en mi mente y en la mente de mucha gente estaba todavía la imagen de este muchachito enclenque, ¿no? Exactamente. Y no, ya es un hombre, ¿no? Eso me sorprendió mucho. Y lo segundo es que lo encontré llorando a moco tendido, ¿no? Y eso fue lo primero que yo le pregunté. Le dije, ¿por qué lloraba? ¿Por qué lloras, no? ¿Qué pasa? Dice, no, lo que pasa es que mi pareja me advirtió que no volviera a Trujillo, ¿no? Que no viniera, que seguramente iba a haber problemas, no sé cuánto. Entonces, bueno, a partir de ahí arrancó la conversación, ¿no? Y el libro trata específicamente del perfil psicológico, criminal, físico de él. Sí, o sea, abarca muchas aristas del personaje, ¿no? O sea, intenta hacer un perfil como una biografía no autorizada, ¿no? Una biografía criminal, si quieres llamarlo. Pero intenta también desmitificar mucho al personaje, ¿no? Bueno, y también antes de la entrevista me comentabas de Aullar las sombras, que ahí un narcotraficante, ex narcotraficante brasilero, se ha contactado contigo, al parecer de repente para contar su historia. Cuéntanos un poco en qué ha pasado ahí, ¿eh? Bueno, esta última novela, Aullar las sombras, es una novela biográfica sobre Humberto Vargas Pizango, alias el Lobo Vargas, quien fuera en su momento el narcotraficante más poderoso del Perú, ¿no? Durante las últimas décadas del siglo pasado. Entonces, dentro de la novela hay un personaje, no diré cómo se llama, ya los lectores podrán descubrir quién es, un personaje que es un narcotraficante brasileño, ¿no? Entonces, cuando sale la novela y sale la publicidad del libro, ¿no? Este narcotraficante, o ex narcotraficante, mejor dicho, porque hasta donde entiendo ya no tiene nada que ver con el negocio, ve la publicidad y se comunica con Humberto, ¿no? Y le dice, oye, ¿cómo es esto de tu libro? No sé cuánto, porque ellos han sido socios. Y Humberto le cuenta, ¿no? Todo. Le dice, oye, muy interesante, quiero hablar con tu escritor. Y agarra y le manda un mensaje a Humberto para mí, ¿no? Y Humberto me lo reenvía. Y en ese mensaje pues se presenta, dice unas siglas de su nombre, en fin, y me dice, muy bien lo que está haciendo, respeto mucho su trabajo, no sé cuánto, tal, pero hay muchas cosas que usted no está contando. Y yo quisiera que usted viniera acá al Brasil para que terminara de enterarse de toda la historia y pudiera completarla, ¿no? Entonces, bastante interesante, la verdad. Yo en una entrevista también decía, es la primera vez que me pasa este tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo entiendo que en Brasil también hay grandes escritores, pero me parece curioso que este señor venga y me contacte a mí, siendo peruano, para que vaya al Brasil y cuente su historia. ¿Y vas a ir? Sí, por supuesto. ¿Cuándo vas a ir? Eso no lo puedo decir, pero... Por seguridad. Sí, por seguridad, pero sí voy a ir. Me gana mucho la curiosidad de conocer quién es este señor. O sea, el personaje que aparece en la novela ya de por sí me parece muy interesante, ¿no? Porque este señor comienza contrabandeando joyería en la frontera, en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, y termina convertido en el Pablo Escobar brasileño, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, es una fuerza terrible. Sí, o sea, y tiene una historia alucinante. Este señor lo han rescatado, lo han sacado de la cárcel en helicópteros, o sea, no, olvídate. Entonces, me da mucha curiosidad poder conocer cuál es esa historia que dice que todavía le falta contar, ¿no? ¿Y te da algo de tensión? ¿De preocupación? ¿Qué es lo que puede pasar? No, mire, en realidad no. Antes quizá, pero ahora ya llevo un buen rato en esto. El gringazo también, para ir a entrevistarlo, luego uno puede pensar que te pueden estar siguiendo, ¿no? No, sí, mira, yo a él lo entrevisté aquí en la dependencia policial de San Andrés. O sea, tengo amigos en la policía también por el mismo oficio que hago, entonces me dejaron ingresar para poder entrevistarlo. Y sí recuerdo que en un momento estaba hablando con este señor, en un momento la conversación se puso un poco tensa porque yo le hacía preguntas incómodas. Y entonces mientras él me contestaba yo reparé en que él y yo estábamos solos en la habitación y que este señor no estaba ni maniatado, ni tenía cadenas en los pies ni nada, y que alrededor no había absolutamente nadie. Y de hecho volteé a ver un momento y los policías estaban en otra cosa. O sea, si de repente la cosa se calienta y este señor me brinca encima y, en fin, ese quizás ha sido uno de los momentos de mayor tensión del oficio, ¿no? Y luego también, claro, mientras investigaba para Aullar las sombras, esta última novela, ha habido momentos en los que estábamos
surcando el Amazonas, estábamos en mitad del Amazonas. Te has tenido que meter en el Amazonas, ¿no? Para poder contar esa historia, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. O sea, hemos estado en lugares con Humberto y un señor más, que era el que manejaba estas embarcaciones pequeñísimas, y nadie más sabía dónde estábamos. Entonces, incluso yo recuerdo haber estado buscando algún puerto escondido, ¿no? Donde ellos dejaban a veces el producto, la droga o el dinero, y estábamos un buen rato buscándolo, y yo decía, oye, de repente por acá pasa algo, o nos perdemos, o qué sé yo, y ya nadie nunca más nos encuentra, ¿no? Pero como te decía, a mí me gana mucho la curiosidad, la posibilidad de contar una historia que no se había contado antes, ¿no? Claro, eso es tener información de primera mano que a veces no se puede, pues, encontrar en libros o en internet. Exactamente, exactamente. Es muy interesante la historia de Humberto, porque explica mucho el país que somos ahora, ¿no? O sea, cuando Humberto comienza a traficar con drogas, los aviones no se utilizaban para sacar pasta de cocaína de la selva. O sea, solo se utilizaban embarcaciones. Él es el primero que dice, oye, acá hay estas carreteras, estas pistas, y estas pistas que ha dejado el ejército se pueden utilizar para esto, ¿no? Pero claro, la selva tan agreste como es, con el clima tan complicado que tiene, pues hay que tener rutas específicas para poder ingresar y salir nuevamente con el producto. Él es el pionero, digamos, en la utilización de avionetas para el comercio o el tráfico, mejor dicho, de las drogas, ¿no? Entonces es muy interesante. Charlie, te va muy bien en la Feria del Libro, me cuentas de que tienen que abastecer nuevamente los stands, que hay buena demanda, y eso es muy bueno, que la producción haya calado y se haya entendido el mensaje. ¿Te consideras ya un escritor exitoso? Bueno, mira, yo podría decir que sí, pero para mí la concepción de éxito pasa por otro lado, ¿no? Mi mayor éxito es mi familia, o sea, mis hijas, mi esposa, mi matrimonio, ese es mi mayor éxito. Y luego, ya el solo hecho de poder dedicarme a escribir, o sea, dedicar mi tiempo a escribir, ya me hace sentir una persona exitosa, ¿no? O sea, vivo conforme yo quería vivir. Ahora, sí debo decir, el dinero que yo hago escribiendo, la mayor parte no viene de los libros que yo publico con mi nombre, sino como escritor fantasma. Es decir, yo soy como un negro literario para otras personas. Hay empresarios, quizá algún político, incluso algún deportista que me contrata a mí para escribir el libro. Yo firmo un contrato de confidencialidad y el libro sale como si lo hubiera escrito esta otra persona que a mí me contrata, ¿no? Lo cual es una fuente de ingresos muy interesante para mí, la verdad. Y además el mismo trabajo es interesante, ¿no? Quizá yo, si no tuviera ese trabajo de escritor fantasma, tendría que optar por un trabajo más divorciado del mismo oficio de la escritura, ¿no? Pero lo que eso permite es que yo me dedique a escribir y termine escribiendo más libros al año de lo que escribiría un escritor promedio, ¿no? Claro. O sea, como yo te decía, bajo mi nombre yo puedo escribir unos 2 o 3 libros al año, ¿no? Pero luego, para otras personas, ha habido años que he escrito hasta 5 libros adicionales para otras personas, ¿no? Entonces, es un negocio en el que me va muy bien, la verdad. No hablo mucho de él, esta es creo que la primera vez que estoy contando estas cosas en un medio digital, pero sí es muy interesante porque también me lleva a conocer gente muy interesante, ¿no? Que tiene historias increíbles. Me contratan mucho también para hacer memorias familiares. Por ejemplo, imagínate, tú tienes a tu padre, que es un señor que ha tenido una vida muy rica, ¿no? Muy interesante, pero hoy es un señor que está en la última etapa de su vida, ¿no? Y tú dices, oye, yo quisiera que lo que vivió mi papá no se perdiera, ¿no? Poder conservar esos recuerdos. Entonces, la familia me contrata para que yo escriba las memorias de ese señor, que salen con el nombre de este señor. Y eso queda ahí perennizado para toda la vida. Absolutamente, ¿no? Es casi la inmortalidad. Excelente. Charlie, muchas gracias por esta entrevista y ha sido muy enriquecedor. Hace años veía los titulares de las noticias, siempre se hablaba de la inseguridad. Sí. Hoy hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de conversar y que vengan más producciones. Muchísimas gracias, seguro que sí. Gracias. Bien, con esto ponemos punto final a esta entrevista con Charlie Becerra sobre su muy importante producción literaria. Nos encontramos en otra oportunidad. Gracias.